Continuamos en este Vigo Debate hablando de cómo está la situación económica, de qué medidas se pueden tomar o no. Hizo una exposición Olaya, vamos a dejar que hable también Manolo Pérez sobre este asunto. Sí, vamos a ver, vivimos en una situación de inflación y como decían mis temas de oposición en la parte de economía, dice la inflación, no cabe hablar de inflación sino de inflaciones, igual que no cabe hablar de enfermedad sino de enfermos. Esta, desde luego, es una inflación de costes y que a cada uno de nosotros le lleva a pensar cómo puede vivir el que solo tiene de ingreso el salario mínimo del que acabamos de hablar. A mí lo que de verdad me llama la atención es que ante esta situación los señores del gobierno, empezando por el presidente don Pedro Sánchez, no busquen alguna solución más. Por ejemplo, adelgazar la administración. Por ejemplo, gastar menos. Es decir, tenemos 23 ministerios y llama la atención que haya un ministerio de igualdad y otro de derechos sociales. Es que la igualdad no es un derecho social. Yo creo que es el primero de los derechos. Dentro de los derechos fundamentales, el artículo 14 de la Constitución comienza diciendo que todos los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de puntos suspensivos. Nacimiento, raza, sexo, opinión, etcétera, etcétera. Se puede reducir sensiblemente el número de asesores. Ya sé que es el chocolate del loro, pero es que como hay muchos loros, consumen mucho chocolate. Y sobre todo, además, digo, mire, acepto algunos asesores, pero asesores que puedan asesorar de algo y no simplemente nombrarlos como tales para darle un salario importante. Por lo tanto, reducir gastos tendría que ir acompañado de, por supuesto, de otras medidas. Bajada de impuestos como consecuencia de la inflación y teniendo en cuenta que una de las fuentes de recursos públicos son los impuestos y concretamente el IVA, el gobierno está recaudando muchísimo más. Luego, si está recaudando muchísimo más, puede bajar los impuestos porque va a mantener el nivel de ingresos. Lo que ocurre es que estamos sentados sobre una base falsa. Es decir, se hacen unas previsiones. Yo creo que hoy mismo, ayer por la tarde, hoy mismo he visto que la AIREF, que es un organismo independiente, dice que vamos a entrar en recesión pues a comienzos del próximo año. No vamos a crecer un 2,9, ya ni un 1,9, sino, no sé, si un 0,5 o algo así. Y eso supone que si no crecemos por lo menos un 2%, pues lo que crecemos un 2%, no se va a crear empleo. Y este va a ser el gran problema, también vinculado a la cuestión del incremento del salario mínimo interprofesional. Yo comprendo que doña Yolanda, nuestra paisana y vicepresidenta del Gobierno, quiera apuntarse tantos. Y me parece bien. Y yo no puedo estar en contra de que racionalmente, de que el salario mínimo interprofesional suba. No, como tampoco puede estar en contra de que suban las pensiones. Hombre, y los que tengan o tengamos una pensión un poco más alta, digo, oye, ¿cuánto nos va a subir? Pues decía ayer o antes de ayer un amigo, dice, yo me podría tomar 3 vinos más cada día, porque debe tener cerca de 2.500 euros, y oye, multiplicas un 8%, imagínate, yo decía, hombre, pues entonces casi es mejor que lo destines a otra cosa y no a vinos, que eso no es precisamente bueno. El problema, lo apuntaba Manu Orio antes, es, ¿y esto es sostenible? Es decir, esto es la impresión era Joseph Pla, cuando llegó a Nueva York y dijo, vio todas las luces y dice, ¿y esto quién lo paga? Este es el gran problema. Luego nos entretienen con demagogias. Aquí vamos a castigar a los ricos. ¿Cuántos ricos dijimos que había? 23.000. Sí. Pues poco daño, a pocos vamos a castigar. Y yo digo, ¿y quiénes vamos a pagar? Las clases medias, cualquiera de nosotros, cualquiera de los muchísimos oyentes de esta radio. Y por cierto,
en el tema de los impuestos, a la señora, ¿cómo era? Liz Truss, no la tiran abajo la bajada de los impuestos, sino un plan de gastos que era insostenible. Creo que eran 140.000 millones. Si non hai ingresos, non pode haber gastos. Olaya, este es el grandísimo problema. Lo más divertido es que el que sucede a... Eres un ministro... Sí, bueno, pero son ingleses. Es multimillonario. Sí, claro, pero dicen que es más rico que el propio... Es más rico que el rey Carlos III. Que el rey Carlos III... Siempre que me hablan de Carlos III... Vamos a gastar una ligereza, aunque tiene las mismas orejas. Tiene las mismas orejas. Por eso dicen todos los medios. Pero vaya, que es multimillonario. Sí. Es decir, todo esto yo creo que había que enfocarlo con mucha más seriedad y sobre todo este enfoque que nos llevase a ganar, que llevase al gobierno a ganar la confianza de los ciudadanos. Este es el gran problema, porque ahora prometemos, nada, el ave por cerdedo, la salida no sé qué, mil situaciones. El corredor verde por... Sí. Pactado pero con luego, Macron, etcétera, sí, pero luego dice, y todo esto nos lo podemos permitir. Hay una expresión inglesa, ¿no? Aquello de esto no nos lo podemos permitir. Entonces, tarde fiamos a saída sur. Digo eu, porque ao final estamos falando do mesmo. O gallá chegue canto antes. Carai, o gallá avexamos. Pero eu hai veces que teño as miñas dudas, así, sobre todo, que un día así que tes un pouco máis catarro do habitual, e que vas cumplindo anos, e dices... Claro, en una situación como la que estamos viviendo hay que ser realistas. Hay que plantearse, sobre todo para los que, por ejemplo, como yo, somos unos auténticos analfabetos en materia de economía. Lo único que no queremos o que deseamos que no nos pase es que nos engañen. Justo. Ese es el asunto. Claro, nosotros somos una mayoría silenciosa que no sabe una palabra de gobernar, ni tiene ni necesita saberlo. Por algo vivimos en democracia y delegamos en nuestros gobernantes a través de los procesos electorales. Eso es, y de los cauces democráticos correspondientes. Hay que ver que un presupuesto es una relación de ingresos y de gastos, y ahí tiene que haber unos vasos comunicantes, y que no debo de excederme en los gastos más de lo que ingreso. Hay un principio fundamental, efectivamente, en economía, que es ineludible, y es que uno tiene que gastarse menos de lo que ingresa, porque si no, adiós muy buenas. Bueno, pues luego si dices, oye, pues la situación no permite subir el salario mínimo interprofesional, la situación no permite subir las pensiones un 8,5... Bueno, pero podemos estar falando do mesmo, é dicir, se os gastos que temos, os gastos que ademais son imprescindíveis, non permiten ter menos ingresos, non fagamos campañas de baixar impuestos. No, porque non é a cuestión de baixar impuestos, porque os impuestos é o que dan os ingresos ao Estado. Presidenta de Galicia tamén. Eso es, quiero decir, algunos presidentes de autonomías, algunos responsables de las autonomías dicen que pueden funcionar bajando los impuestos. Pueden funcionar así, primera cuestión. ¿Cómo voy a decir yo que no suban las pensiones si soy afectado yo y es afectada mi mujer? Pero no dejo de, con seriedad, ser consciente de que aquí la renta de sustitución, es decir, lo que recibes de pensión, la primera pensión que recibes después de haberte jubilado, es del orden del 80-85% de lo que cobrabas en activo. En Alemania, lo he leído esta mañana, en Bélgica es del 62% y en Alemania es del 53%. Bueno, tendrán otros mecanismos de ayuda, hay que valorar otra serie de circunstancias, lo que has podido ahorrar durante tu vida, etcétera, etcétera. Si calculas sobre a base de cotización, estamos máis ou menos parellos. O sea, unha cousa é o que cobrabas e outra cousa era o que cotizabas. Claro, bueno, pero es que al final estamos en esa situación, y como somos socialmente sensibles y preocupados, decimos, pues hasta sería lo lógico que las pensiones
más bajas en esa línea tuvieran un incremento pues un poco mayor. Sí. Yo en eso estou de acordo, lo acepto debería haber un incremento maior ás y lo pensións entiendo, máis baixas. aunque me perjudique. El reparto justo No, porque de las- ademais non é o de los mismo unha recursos del subida a Estado. unha pensión de 1.000 euros que unha subida de 1.500 ou Claro, 2.000. non, ou de 2.500 ou de 3.000, que Cierto, alguna hai. cierto. De 3.000 non hai, me parece. Cierto, cierto. Yo vuelvo a repetir. Lo que no me gusta traballaron es que me hasta engañen. Y algúns los- que traballaron hasta os 70 funcionarios de un cierto nivel, sí, por Sí, entero. sí, es verdad. E Digo, que logo son brutos, non son netos. sí. Digo, que lo que no me gusta es que nos... es decir, el despotismo ilustrado, ahora que hablamos de Carlos III, el inglés, pues el Sí, no, español, no. fue el prototipo del rey ilustrado, ¿no? Y del despotismo No digo que ilustrado. seamos muy mayores, somos suficientemente mayores como para que no nos hagan comulgar con ruedas de molino. Exactamente, es decir, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Ustedes no se preocupen, que yo sé lo que tengo que hacer para que ustedes sean felices, y a ustedes no les preguntamos nada, ustedes tragan y ya verán ustedes qué bien lo pasan y cómo les hacemos la vida más confortable. Bueno, pues no, es decir, hay necesidad de que se escuche la voz de la gente y que se debatan una serie de cosas, y sobre todo que no nos hagan comulgar, como tú dices, con ruedas de molino, porque es muy desagradable. Bueno, ya que estáis dando el tema de gastos, estamos hablando de todo esto, pues quería sacar el tema de las luces de Navidad, porque aquí Dios también mío. hay un debate sobre el gasto, porque, Ay, señor. por ejemplo, según el grupo Ximénez, que es el que hace aquí, dice que supone un 0,001 de la factura anual, o sea que el alumbrado en Vigo cuesta algo como 0,5% del gasto total. Y no solo es Vigo. Por ejemplo, Madrid va a aumentar el gasto en luces de Navidad en 400.000 euros en este año 2022. Se habla de que para reducir incluso se va a reducir las horas de encendido. Pero, ¿cómo veis este debate? Si creéis que se debe mantener igual o, tal y como está esta situación, habría que reducir algo. Olaya. Bueno, eu penso que habería que reducir algo. E non somente o horario, senón alumeado. É dicir, mesmo garantindo isto que se dice de a utilidade do alumeado de Navidade para o que o turismo e os visitantes que se achegan a Vigo, que nunca son os que di o alcalde, e ademais é un absurdo que diga o que dice, porque eso é facilmente comprobável, non? Ahora, sobre todo que estamos tan controlados polos móviles. Sí. Pero xente sí que ven, eso sí que é No, verdade. xente sí que ven, bastante. xente sí que ven, pero non é a que di o alcalde que ven. Entonces eu creo que sí que garantindo eso se pode facer, non é dicir, bueno, que todos os cidadáns teñen dereito a, sí, temos todos os cidadáns dereito a, pero son moitas máis cousas que luces. E en Vigo aínda hai moitas cousas que temos dereitos os cidadáns que non están sobre a mesa, que non se están aportando. E xa non solamente falo de política social, sino falo mesmo de política que sigue sendo política social, pero de como están as limpezas das rúas ou dos campos ou da zona rural, por exemplo, ou dos barrios periféricos de Vigo. É dicir, que non todo é o que di o alcalde, que é maravilloso e a vasoira de ouro, non? Entón, eu creo que sí que habería que reducir o gasto e habería que reducir a maiores máis horas das que está propoñendo o alcalde. Non se pode decir que a xente nas casas ten que reducir o gasto enerxético, que temos que rebaixar a calefacción, que temos que andar prácticamente a oscuras pola casa e resulta que despois facer un despilfarro de luces pola rúa, non? Orío, ¿cómo es el tema? Vamos a ver, yo desde el punto de vista de lo que soy, de mi oficio de periodista, yo empiezo a estar inquieto porque el tema de las luces de Navidad se convierta año tras año en la estrella refulgente del diálogo político y el diálogo social y el diálogo ciudadano. Las luces de Navidad es un episodio más de una situación que se prolonga a lo largo del año y que en verano pues son las actividades que se produzcan en verano. Las verbenas, por ejemplo. Las verbenas, las orquestas y tal. Sí. Y en invierno pues es una ciudad que ilumina su paisaje urbano con una serie de luces y se acabó. Es decir, toda esta historia que se ha tejido en torno a las luces de Vigo, que resulta que
el alcalde de Nueva York tiene que ponerse gafas de sol para que no le dé el resplandor, y desde la estación Interespacial. del espacio se ve a Vigo por las luces, a mí me parece absurdo y me parece un disparate. El otro día publicaba Atlántico Diario, el periódico en el que yo escribo y en el que estoy ligado, un reportaje estremecedor que hablaba sobre la mendicidad en Vigo y daba unas cifras muy duras, ¿no? Y sobre todo, además, demostraba que en la calle, pues calles tan normales y tan transitadas como la Avenida de Camelias en Vigo, estaba cuajada por las noches de personas sin techo, gente que no tiene dónde refugiarse. Eso sospecho que es que una parte de esa situación tiene que combatirla el Ayuntamiento de Vigo. Entonces, a mí me parece, yo ya no digo, me parece triste que el Ayuntamiento de Vigo esté involucrado en esta especie de maratón y esta especie de olimpiada, a ver cómo se ponen las luces, cuántas luces más se ponen, cómo le damos al Ayuntamiento de Madrid en la Cocorota, o cómo superamos las luces que hay en Málaga o en Valladolid, mientras hay gente en la ciudad que está pasándolo muy mal, sinceramente. Yo creo que no es bueno eso, es decir, que no proyecta una buena imagen, que no proyecta una sensación de que Vigo es una ciudad solidaria, que Vigo es una ciudad seria, que Vigo es una ciudad poblada por gente maravillosa. Yo soy de fuera, yo vine a Vigo en el año 70 y tantos y es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Venirme a vivir a Vigo, tener aquí mi vida y tener aquí a mis hijos y a mis nietos. Adoro Vigo. Y eso, como vigués de adopción, me duele. Y probablemente, a lo mejor, yo tengo una visión de Vigo, pues a lo mejor más de fuera que los que han nacido aquí. Pero creo que Vigo necesita tranquilizarse en ese sentido, serenarse y hacer de las luces de Navidad su justo término. Y se acabó. Manolo Pérez. Sí, vamos a ver. Yo creo que todo esto, el tema de las luces, tiene mucho que ver con el papel, con el rol, con el show que interpreta nuestro señor alcalde. Nuestro señor alcalde tiene dos temas fundamentales. Uno es las luces. No podemos olvidar que las luces no son más que chapa y pintura en la ciudad del automóvil como es Vigo. De día el coche puede funcionar sin luces, el problema es el motor y ahí nos metemos poco. El señor alcalde hace un juego de populismo, es un populista consagrado y no podemos tampoco olvidar, decía Ignatieff, que el populismo ofrece soluciones utópicas a problemas reales. Además de las luces, el señor alcalde centra su actividad, un día sí y otro también, en las críticas a la Xunta. Y hace, yo creo que todo, y lo digo con cierto mal sabor, hace todo lo posible para que la Xunta no realice en Vigo pues, labores que podían beneficiar la calidad de vida de los vigueses. Al lado de las luces y de las críticas a la Xunta, la Biblioteca del Estado sigue sin existir, el tema de la ETEA sigue sin existir, sin tener solución. ¿Qué más? Pues el Instituto de Navia sigue así. La entrada a la Avenida de Madrid, que quedaba ya un proyecto en mi etapa, ya han pasado 20 años o 22, sigue sin existir. Ahora, si el tema de las luces y de las críticas a la Xunta le oculta la contradicción, las luces sirven para ocultar temas sobre los cuales no se ha pronunciado, como el de aquella cuñada de una persona bien próxima a él, de la cuñada de Carmela Silva, que cobraba sin ir a trabajar
y que yo no puedo entender que él no tuviera conocimiento de esta situación, llevando como lleva todos los temas en mente. Bueno, esta es un poco la situación. Por lo tanto, yo coincido con Encarna en que probablemente... Perdón, Encarna, disculpas. Ella sabe el afecto que le tengo. Con Olaya, en que cuando se nos está diciendo a los ciudadanos del común que debemos de reducir el consumo de energía, que las calefacciones, que las luces, que no sé qué más, pues dar un ejemplo de ostentación y decir, no, es que hemos reducido un poquito. Yo creo que probablemente se podría reducir tanto en el tiempo diario de encendido como en el periodo de tiempo mensual o bimensual en que van a estar en funcionamiento. Creo que simplemente es una razón de ejemplo para los ciudadanos. Lo mejor un padre no puede decirle a sus hijos a las 10 en casa para cenar y él llegar a las 2 de la mañana. Lo primero que tiene que hacer y borracho. Lo primero que tiene que hacer un padre, yo guardo este recuerdo el mío, era a qué hora se cena, a las 10, pero él estaba a las 9. Bueno, estamos ya en la recta final del debate, pues quería tratar otro tema que también está relacionado un poco con lo que estamos hablando, que lo citaba antes Manolo, el tema de la Xunta en la ciudad, pues que hubo esa ronda de entrevistas, ¿no?, podemos decir así, o de encuentros del presidente nuevo de la Xunta de Galicia con los diferentes alcaldes. En Vigo no se produjo y alega el regidor local que fue porque en ese encuentro se exigía la presencia del delegado territorial, que en el caso de Vigo creo que es el único que coincide que es también la candidata a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Yo no sé si veis bien lo que se hizo o no. Venga, Olaya. Bueno, a ver, a mí me ha aburrido esta dialéctica que ten o alcalde de enfrontamento con a Xunta e tamén o enfrontamento que ten a Xunta co alcalde, non? É dicir, me parece, xa non é un problema de infantilismo, sino de unha irresponsabilidade total de administradores de bens dos cidadáns que deberían ser máis serios e actuar, polo tanto, en beneficio deses cidadáns. E en beneficio deses cidadáns é inapelable, é inexcusable que as administracións entendan. E, polo tanto, as administracións están gobernadas por os que, en ese momento, porque non son desas persoas, o Concello de Vigo non é do alcalde de Vigo. O alcalde de Vigo, en estes momentos e nestas circunstancias, é o presidente da corporación. Pois, en beneficio dos cidadáns, debe traballar de xeito cooperativo, que poida chegar a acordos ou non poida chegar a acordos, porque efectivamente o que se pon sobre a mesa non cumple con as expectativas ou as necesidades que ten a cidade, é outra cousa. Pero cousa distinta é que se diga non me sento a falar, non a negociar, a falar porque me impoñen tal persoa e estamos en campaña electoral e entonces non me convén. Si esa persoa fose imposta ao alcalde de Vigo nada máis e os restos dos alcaldes non se lle impuxera na reunión ao responsable territorial correspondente, poderíamos entender, porque entonces parecía que era un agravio contra o alcalde de Vigo. Pero resulta que na planificación que fai a Xunta está o responsable territorial desa localidade na reunión correspondente. Entonces non parece razonable, non parece en absoluto razoable. E a mí me parece que isto non é máis que o de sempre. O di a Xunta tal cousa, digo eu o contrario, e viceversa. É dicir, a falta de responsabilidade a ten un e a ten outro. Antes era Feijóo con Abel Caballero, ahora é Rueda e Abel Caballero. É dicir, a mí me parece, porque as administracións están para resolver problemas cidadáns, está para buscar solucións a conflitos e a situacións que necesitan os cidadáns que se arreglen. E, polo tanto, por exemplo, antes falábamos da saída sur, falábamos do tren de cercanías, aí inevitablemente ten que haber unha cooperación entre diferentes administracións. A famosa biblioteca central, pois son 3 administracións que teñen que actuar aí. E, polo tanto, en beneficio dos cidadáns, esas administracións teñen que poñerse de acordos e resolver os problemas e non estar como están e, polo tanto, os problemas están aí, non se resolven e a ver quen é máis guapo, cada un con as luces que nos poñen, porque hai luces que brillan e outras luces que tratan de brillar. E entón, ao final, nos están dando unha comida que non ten suficiente alimentación, non?
Orío. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Olaiga, completamente. Yo creo que es imprescindible que las administraciones se pongan de acuerdo porque es la mejor manera de servir al ciudadano, que en definitiva están para eso. Es decir, nosotros pagamos impuestos, incluso los pensionistas pagamos una barbaridad y nos retienen de nuestras pensiones un disparate en concepto de IRPF, pues para que las administraciones, los representantes del pueblo, la gente a la que hemos votado y hemos depositado en ellos nuestra confianza, pues entiendan y desarrollen políticas tendentes a lograr el bienestar del ciudadano. A mí, esta situación de que, mire usted, yo no juego porque la delegada de la Xunta en Vigo va a ir a la reunión, me parece impresentable también. Yo hoy, desgraciadamente, estoy muy crítico con la actuación del alcalde, pero es que no tengo más remedio. Hace unas cosas rarísimas, ¿no? Que no creo que sean de recibo. Entonces, esto a mí me parece que eso no tiene nada que ver y que además está en su justo derecho de asistir a ese tipo de reuniones, porque ella es la responsable, ella es la delegada del gobierno de Galicia en una ciudad como Vigo, y ya está, y por tanto tiene que estar. No hay vuelta de hoja. Parece una pataleta. Bueno, pues ahora yo no quiero porque como está y va a disputarme la alcaldía, pues yo no estoy porque se va a enterar de secretos que voy a yo hablar con el señor Rueda. Pero está usted contando, que se hombre. informaría igual. Claro, Bueno, lo va a informar igual, claro. Sí. Ni que fuera un secreto de confesión. Bueno, sí. Sí, vamos a ver, conviene tener en cuenta, a mí de vez en cuando en estos temas me gusta acudir a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. El señor Rueda, don Alfonso Rueda Valenzuela, es el representante del Estado en la autonomía, no es el delegado del Gobierno. El delegado del Gobierno es el delegado del Gobierno. Por lo tanto, es la máxima autoridad, punto. Y a mí me parece que política y protocolariamente la no celebración de esta reunión o la no asistencia del señor alcalde es una incorrección grave. Vivimos en un estado de autonomías, de aquel estado centralizador y centralista pasamos a las autonomías. Bien, pues en un estado de autonomías, que siguen siendo estado, conviene que el gobierno central, el autonómico, el provincial y el municipal se entiendan. Y deben de entenderse por una razón que ya atisbó Gustave Le Bon, que era un sociólogo francés, uno de los padres de la sociología, que decía, gobernar es pactar. Ojo, y añadía, y pactar supone recíprocas concesiones. Pues, señores, invitémosle a que se entiendan. Lo que ocurre es que yo interpreto, y es mi opinión personal, que el señor alcalde entiende a su vez que electoralmente le es más rentable no acudir, porque no hay ninguna otra razón que justifique, como aquí se dijo muy bien, por Olaya y por Manu Orío, que no hay ninguna razón que excluyese la presencia de la delegada de la Xunta, que acude en condición de delegada de la Xunta en la ciudad y no en condición de candidata. Esta es la situación, esto es lo que hay que entender, pero seguramente el razonamiento del señor alcalde diciendo y el de algunos vigueses que no tengan demasiada capacidad de crítica, diga, oye, o noso alcalde sí que é un home, non lle fai caso nin ao presidente da Xunta. Y a mí esto personalmente me parece que es más bien para lamentar y que es más bien para criticar y para sentirnos tristes porque de esa reunión podían salir acuerdos sin ideas preconcebidas, sin planteamientos iniciales. Podían salir acuerdos, podían salir decisiones que mejorasen las condiciones de vida de las viguesas y de los vigueses, que para eso es para lo que nosotros pagamos nuestros impuestos y que queremos que se rentabilicen, y solamente se rentabilizan en mejora de condiciones de vida. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, que nos quedamos sin tiempo. Ahora, me acuerdo además que hicimos un debate cuando llegó Rueda y decimos, ¿van a mejorar las relaciones? No ha cambiado nada, ¿eh? Pues Poco, sí. Sí. No ha cambiado. No éramos muy optimistas de aquellas, pero... No, porque é unha táctica.
É unha Sí, sí, táctica, é unha táctica electoralista, punto, e O que eu é un non rol. entendo é que esa táctica sexa aprobada e apoiada por Cidadáns. Eso é o que non entendo, porque desde o meu punto de vista é unha táctica irresponsável. Bueno, de ese tema podemos falar outro día, así que agradecer aos tres que estiveres con nos aquí en Televigo. Volvemos. E volveredes, claro que sí. Un placer os tres, os dous, Manuel e tamén Olaya. Grazas. Vale, Gracias. gracias a vos. Y aquí lo dejamos. Para la semana que viene, más Vigo Debate. Adiós.